arrogante, y en esa forma arrogante, ¿qué es lo que dice uno? Que me quiera, me quiere, y los que quieran estar conmigo están conmigo. Y entonces ahí se hace un grupo de gente ahí un poco bueno, que no van de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad?, alrededor de mi vida, y es donde yo empiezo una etapa fuerte de alcoholismo. Ajá. Voy a hablarles acerca de esos puntos. Como les decía, desde muy joven, creo que yo como desde los 15 o 16 años tuve mi primera moto. Hice amistad con un mecánico de motos que, eso sí, eran unas de esas que llaman bomba. Lo que se aseguraba uno era que no fueran robadas, nada más. Porque no lo agarraban con una moto que fuera robada y lo meten a la cárcel. Pero uno confiaba por lo menos que no fuera robada, ¿verdad? De ahí en adelante, cuando yo comienzo en el alcoholismo, yo andaba en moto para arriba y para abajo. O sea, yo, les digo que a veces llegaba a mi casa y ni me acordaba cómo había llegado. Yo a veces tenía que salir, me despertaba así como de un susto y salía a ver si estaba la moto, a ver si había llegado en la moto, o a ver si la moto estaba despedazada, o a ver qué había pasado. Y entonces ya yo veía la moto, y no, ahí está, y seguro llegué más o menos. Y tal vez para en la misma tarde o en la misma noche salir a la misma rutina, ¿verdad? O sea, cómo lo ciega uno el enemigo. Hay una etapa en la que sigo teniendo unas motitos ahí y ya compro un carrito ahí, un primer carrito que tuve, y fue lo mismo, o sea, igual, manejando borracho, manejando para allá y para acá. Una vez recuerdo que bueno, mi mamá puede padecer de varias cosas, pero por lo menos estoy seguro que no padece del corazón, porque me he dado cada susto. Y les voy a contar al menos así como 3 accidentes que tuve, y que uno solo puede decir que es Dios que lo ha guardado. Una vez venía bajando aquí de San Ramón, no sé si ustedes conocen que en San Ramón hay un salón que se llama el Bellavista. Venía del Bellavista con un amigo. Ese amigo fue un amigo de discordia, fue un amigo que yo tuve que dejar, ¿verdad? Que fue duro para mí ese proceso, porque yo estaba muy cegado y yo decía que él era mi único y verdadero amigo, ¿verdad? Qué increíble cuando nosotros debemos expresarnos así únicamente de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro único y verdadero amigo. Bueno, y les comentaba que venía bajando ahí del Bellavista, y a veces hay gente que saca basura no tradicional, así llantas, muebles y cosas, ¿verdad? Entonces ese día que yo venía, ya ni me acuerdo qué hora era, si era madrugada o muy de noche, habían sacado como una mesa vieja ahí, y alguien, por hacer una gracia, dijo: seguro voy a poner a media calle, a ver que se la levante un carro, lo que fuera. Y la levanté yo con la moto y con mi amigo que venía atrás. Fue un golpe que yo ni la vi, yo solo sentí como que pegué contra un muro, caímos al piso, dimos vueltas, la moto por allá, y borrachititos, ¿verdad? Yo recuerdo que nos levantamos, nos volvemos a ver y decimos: ¿qué pasó? Y ¿verdad? Los dos bien tontos. Y le digo yo: ¿y qué hacemos? ¿Vamos al hospital? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y no sabemos qué hacer. Y dice: no, vámonos para la casa. Le juntamos la moto, estaba todo el foco quebrado al frente. Yo recuerdo que yo iba manejando como así, la moto se hacía así, y así llegamos a la casa. Recuerdo que esa vez, al día siguiente, ¿verdad?, llega mi mamá
y me toca durísimo la puerta. Y yo, qué raro, ¿verdad? Y yo estaba así, ¿verdad? Todavía ni reaccionaba. Y ya donde yo llego a la puerta, hacia el fondo, ya llego y abro. Y de eso que me voy a levantar, ¿verdad? Y iba a ser así, no pude levantarme y empecé a sentir así como un dolor en todo el cuerpo, pero así desde la cabeza hasta los pies. Yo no me había percatado qué me había pasado. Y entonces mi mamá no estaba toque duro la puerta porque yo en lo que llegué como que me quité la camisa, el pantalón y lo dejé así en la entrada de mi cuarto, ¿verdad? Por el lado fuera de la puerta. Y entonces mi mamá tocaba y tocaba porque la ropa estaba toda rota y llena de sangre. Entonces dije, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? Y entonces ya cuando yo estaba en eso y siento ese dolor, yo tenía los dos brazos en carne viva, una pierna en carne viva. Recuerdo que le tuve que decir, voy, no me puedo levantar. O sea, no podía levantarme del dolor. Hasta el rato ya pude ver cómo hacía y me levanté, no sé ni cómo, iba caminando así, pero, o sea, como un paso y yo, ay, otro paso así. Y así pasé. Una recuperación que me costó mucho porque tenía muchas heridas por todo el cuerpo. En todo lo que me pasó y las veces que me caí nunca me quebré. Ese fue el primer susto que se llevó mi mamá. Otra vez fue en carro, que yo antes no tenía dónde meter el carro, lo guardaba en un vecino que es un primo. Y llego y un día llegué y seguro solo llegué hasta el frente del portón y ahí quedé en el carro, ¿verdad? Y amaneció, seguro ocupaban sacar un carro o algo, y yo ahí no reaccionaba. Fue la esposa de mi prima a decirle a mi mamá, parece que José Pablo está muerto ahí en el carro. Y ahí era que no reaccionaba, ¿verdad? Y entonces igual al rato ahí me hacían así, no sé qué, hasta que ya reaccioné. Pero son cosas, ¿verdad?, que uno se pone a pensar y uno dice, qué increíble. Y no tanto eso, sino en el lapso de donde yo estaba hasta llegar a los lugares, cómo llegaba uno, ¿verdad? O sea, y yo lo que siempre, después ahora, lo que a mí me da, o sea, un escalofrío cuando me acuerdo de eso, es el pensar haberle hecho daño a alguien. O sea, ustedes saben haber, causado una muerte o gente que viajara conmigo en el carro, haber tenido un accidente, que hayan muerto por culpa mía. Eso siempre fue algo que ahora, digamos, yo lo analizo y me pone a pensar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, otro accidente que ya sería como el último de esos accidentes y que también realmente Dios lo guarda a uno. Una vez venía en moto ahí por la calle principal de San Pedro, como al frente del Más por Menos, no sé si ustedes se ubican. No sé ni cómo, a la moto se le habían caído adelante, en la llanta de adelante tiene como un cobertor así que se llama el guardabarro. Se le habían caído los dos tornillos de un lado, seguro andaban flojos, uno se le cayó y en el momento que iba por ahí se le cayó el otro. Entonces eso cayó así como en medio lado de la llanta, la trabó en seco y la moto salió para un lado y yo salí dando vueltas ahí en el puro centro de la calle. Ya yo en eso que reacciono, ¿qué está pasando? Me voy a levantar, estoy sentado en media calle y vuelvo a ver así, y que tal vez como a medio metro mío atrás, un bus. El bus paró así como a medio metro de que me hubiera pasado por encima. Yo iba ese día para la universidad y tenía que hacer una presentación. Y ya igual, como eso que hace uno, se levanta y sigue, ¿verdad?, su camino. Yo ya estoy en la presentación y estaba así, ¿verdad?, haciendo la presentación. Y de ahí seguro los compañeros míos decían, ¿verdad?, qué raro ese muchacho, cómo se pone nervioso para exponer, ¿verdad?, no es para tanto. Lo que ellos no sabían era que estuve a punto de que me matara el bus, ¿verdad? Pero son de las cosas que uno recuerda
y solo Dios ha tenido el control, ¿verdad? Ok, ahora, dentro de todos esos excesos, ¿verdad? Y todo ese desorden, ¿verdad? Y toda esa falta de consejos, ¿verdad? Que tal vez me hubieran ayudado a no haber cometido tantos de los errores que cometí, pero igual es parte de lo que me ha enseñado y he aprendido, ¿verdad? Eso me llevó a tener una relación con una muchacha que en ese entonces tenía como 17 años y quedó embarazada. Estaba leyendo algo ahí que el rango de edad para un embarazo adolescente va desde los 15 a 19 años. Y digamos, la diferencia de un embarazo a un embarazo adolescente, ¿verdad? Porque ahí cambia un poco, es que es más complicado, o sea, hay más problemas, hay más cosas que atender, más cosas que analizar, ¿verdad? Y dentro de toda esa situación, el problema era que yo en ese momento era una persona completamente irresponsable. Y yo dentro de lo que fui asimilando, yo dije, bueno, está bien, yo voy a velar porque no le falte la plata al bebé, ¿verdad? Y ese es el pensamiento muy erróneo, muy equivocado, ¿verdad? Que a veces tenemos, y es de pensar que proveyendo solo la parte material, ¿verdad? Estamos cumpliendo. Durante todo el embarazo de la muchacha fue complicado, yo fui responsable, fui un montón de cosas. La muchacha me decía que cómo hacía para decirle a la mamá, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes en ese lugar? Y yo le decía, y no sé, a ver cómo hace, ¿verdad? Después, que cómo esto, cómo lo otro, y no sé, ¿verdad? Entonces, recuerdo que durante todo ese tiempo fue problema tras problema, discusión con discusión, y bueno, ya que había que comprar cosas, que esto, lo otro, pero eso era lo que uno pensaba, ¿verdad? Los planes de Dios eran diferentes. Cuando el bebé iba a nacer, habían planeado que no me iban a decir, ¿verdad? Que yo ni me diera cuenta. De por sí es irresponsable, ¿para qué? Entonces, llegó el día, ¿verdad? Que la muchacha estaba en el hospital y comenzaron a darse complicaciones en medio del embarazo, o sea, en medio del parto, ¿verdad? Entonces, ahí sí me empezaron a llamar, ¿verdad? Yo estaba ocupado, algo así. En un momento en que tenía un montón de llamadas perdidas y me volvieron a llamar y me dijeron, véngase porque ya van a hacer el bebé, pero hay unas complicaciones. Entonces yo me fui y vean, hermanos, esta parte ya es un poco dura. Porque digamos, hermanos, aquí es donde Dios se trae abajo en mí todo ese orgullo, toda esa altivez, todo eso que había. Y resulta que ya estando ahí, nos dieron la noticia que el bebé no resistió, que el bebé falleció. Entonces, después de todo lo que uno pensaba, uno quería hacer o no hacer, ya no valía, porque los planes de Dios eran diferentes. Entonces, eso me llevó a una etapa de una
de un luto, ¿verdad? Una pérdida que ya había tenido, pero más hasta de mucho tiempo después entendí que así era como Dios necesitaba quebrantarme a mí en ese momento, o sea, quebrantar mi corazón y poder quitar de mí todo ese orgullo, ¿verdad? De creer que todo era por mis propios méritos, o sea, de que había alguien más fuerte y más poderoso en mi vida, que era el que iba a decidir qué darme o qué no darme en mi vida. Me costó mucho entenderlo hasta poder llegar a decir, como dijo Job, ¿verdad? Que Dios quita y Dios da, pero aún así hay que decir, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, les cuento que esta es como mi primera vez que estoy contando este testimonio mío formal, que lo he montado. He contado partes sueltas ahí, pero de verdad que Dios ha sido increíble. Ahora sí entramos a esta parte, ¿verdad? De como les decía al principio, ese título de el queque de cumpleaños. Ahí inicia el proceso en el que yo comienzo a conocer a Cristo. Bueno, ahí ustedes van a ir recordando, ¿verdad? Que yo venía de esa prueba que había pasado, ¿verdad? De eso fuerte que yo andaba herido, ¿verdad? Yo andaba ya mansito, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, ¿qué es ese famoso queque de cumpleaños? Yo trabajaba en una empresa donde nos regalaban un queque de cumpleaños, valga la redundancia, cuando cumplíamos años. Entonces, yo tenía que ver ahí con la planta donde trabajamos y todo, entonces yo tenía que hacer una revisión siempre al final del día. Eso era un sábado y a una compañera que había cumplido años le dieron el queque y se le olvidó, lo dejó ahí. Entonces yo en la revisión que hice, porque se le ponía el nombre encima de la caja del queque, yo sabía que era de ella, entonces la llamo y le digo, de ahí se le olvidó el queque. Y dice, ay, qué torta, y me iba a ocupar. Había planeado algo con una gente y iba a ocupar el queque. Entonces me dice, ¿usted no puede irmelo a dejar? Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, si lo ocupa, hay algo planeado y por lo general en un cumpleaños es fiesta, ¿verdad? Entonces yo dije, tal vez me conviene ir a la fiesta. Y yo siempre pensando en ir a tomar licor, ¿verdad? Y todo. Entonces yo le dije, bueno, sí, a ver, yo en el fondo pensando, a ver qué se ve. Y entonces digo, bueno, está bien, creo que en ese entonces todavía no estaba tanto de las ubicaciones y eso. Entonces dije, bueno, dame la dirección. Y bueno, ya quedamos en eso. Cuando voy yo con el queque, llego a donde era la casa y ya llego yo, bueno, aquí está el quequito, bueno, muchas gracias, venga, pase, ya ahorita hacemos cafecito, no sé qué. Y yo veo todo así como muy apagado, ¿verdad? Y dije, no, como que bueno, la fiesta es más tarde o no sé. Y resulta que no, la compañera mía era cristiana y en la casa que se estaban reuniendo era un grupo de gente cristiana de una iglesia. Entonces ya bueno, ahí pasa, yo me quedo ahí, yo diciendo, bueno, voy a ver ahorita cómo me escapo para ver a dónde era que tocaba hoy, ya en forma, no así, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a conversar con la gente y me empiezan a decir y que esto, lo otro.
Hermanos, si vean cómo es Dios, yo empecé a recibir mucho de lo que ellos me estaban diciendo, porque ya Dios me había dado un golpe fuerte. O sea, si no hubiera sido así, yo posiblemente lo que me hubieran dicho me hubiera entrado por un oído y me hubiera salido por el otro. Entonces, en ese momento, yo empecé a analizar unas cosas y yo dije, sí, la verdad es que sí. Y yo decía, algún día, tal vez, sí, no. Ahí no se preocupen. Y fue tanto así que otra vez me volvieron a invitar. Yo fui, compartí con esas personas. Lo que me llamó mucho la atención es que se enfocaron en mí. O sea, como que la actividad que ellos tenían pasó a segundo lugar y se interesaron en confortarme en ese momento, en acompañarme, tal vez yo necesitaba en ese momento saber que había gente que realmente lo podía acompañar a uno de una forma más real, ¿verdad? Más sincera, porque la gente que lo rodeaba a uno era en medio del vacilón solamente. O sea, no era gente que estuviera dispuesta a hacer algo más por uno. Entonces, llegó el punto que en una de esas me invitaron a la iglesia y fui, porque si no hubiera ido no les estaría contando todo esto, ¿verdad? Pero sí fue un momento en el que yo decía, ir a la iglesia. Imagínense ustedes que a la iglesia que yo comencé a asistir, porque yo estaba relativamente joven, todavía me invitaban al culto de jóvenes. Entonces, los cultos de jóvenes eran los viernes en la noche. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, qué complicado decidir entre salir con mis amigos o irme a un culto de jóvenes un viernes en la noche, ¿verdad? Entonces, pero ya Dios había comenzado su obra. Gloria a Dios. Llegó el momento que comencé a ir al culto de jóvenes y comencé a involucrarme a la iglesia. Y comencé a estar ahí, pero a estar nada genuino, ¿verdad? O sea, en ese momento, como les comentaba, yo había venido del catolicismo. En el momento que yo empecé a ir a la iglesia evangélica, para mí ese momento lo que representó fue un cambio de edificio solamente. O sea, dejé de ir al templo de la iglesia católica y comencé a ir a otro edificio diferente. Pero digamos, seguía sin entender el verdadero significado, ¿verdad?, de lo que era Dios en mi vida. En medio de esto, ¿verdad?, sin haber entendido, fui bautizado. Ya estaba bautizado y seguía tomando licor. También me casé, seguía tomando licor. Comenzamos a vivir aquí a Lluvia de Bendición cuando mi hijo Nathan tenía como 1 año, o sea, eso puede ser hace como 7 años. Hermanos, y me da mucha pena decírselos, pero estuve ahí donde ustedes estuvieron sentados de goma, o sea, tomando licor, y o sea, un domingo aquí en la mañana, después de haber tomado licor un sábado en la noche, continuaba con eso. Fue una de las cosas que me costó más dejar el licor, y digamos lo minimizaba, ¿verdad? Porque yo a veces decía, no es para tanto, pero ese no es para tanto como les contaba antes, me llevó a ocasiones en las que yo me pude haber hasta matado. O sea, algo que te pudo haber hasta matado no es algo para decir no es para tanto. Seguía engañado, seguía llamando lo malo bueno. Seguía con malas amistades, seguía con malas conversaciones, seguía con malas conductas. Hermanos,
cristiano, bautizado, casado y con, ¿qué podía llevar ya? Unos 5 o 6 años de ir a la iglesia. Y de verdad que uno necesita que Dios intervenga en nuestra vida de una manera directa. Algo que es chistoso y se lo contaba a mi esposa, en esto de las malas amistades, como les decía, había uno que era el problema. Una vez, mi esposa hubo un tiempo que hasta me revisaba el teléfono. Entonces, imagínense ustedes, en una de esas creo que agarró el número de ese amigo mío y mi esposa agarraba con ese amigo mío diciéndole que ella le decía, déjelo usted en paz, y él le decía, no, déjelo usted en paz a él, usted no es la mamá, no sé qué, no sé qué. O sea, imagínense ustedes. Y al final eso era algo que no convenía, ¿verdad? Porque dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, siempre rodeándome de personas que no edificaban, era muy difícil que yo pudiera liberarme de todo eso que tenía ahí, ¿verdad? Entonces, llegó el momento en el que sí, tuve que dejar a mi amigo del alma, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Han sido tiempos duros de a veces uno engañado, ¿verdad? Que estaba dejando cosas que uno dice que apreciaba, ¿verdad? Sabiendo que habían cosas que eran de mayor valor, ¿verdad? De mayor edificación. Ya iniciando el proceso donde Cristo interviene en mi vida ya para una conversión de corazón. Podemos pasar a la siguiente. Hay una parte en la que la primera cosa sobrenatural en medio de ese proceso que se da en mi vida es que Dios arranca de mí el alcoholismo después de que me da una visión. Entonces, les comento así rápidamente cómo fue la visión. Yo estaba en el momento de la visión, los que han pasado por alguna adicción, ¿verdad? De alcoholismo, por la adicción así, pueden entender cómo es estar ansioso, ¿verdad? De querer irse uno para la calle, ir a tomar licor o ir a hacer, ¿verdad? Entonces yo me dio la visión, me veía con esa ansiedad de que yo quería irme con mis amigos para la calle. Y entonces en la visión yo salgo, me voy, llego al lugar donde frecuentábamos más, bastante, ¿verdad? Con mis amigos. Y en la visión yo veo que el lugar está completamente cerrado, pero adentro sería el fiestón, ¿verdad? Y adentro sería todo. Y entonces yo llego a tocar, ¿verdad? Y toco con una desesperación para que me abran, ¿verdad? Yo quería entrar ahí, estar con mis amigos, estar en el vacilón. Y entonces en medio de la visión alguien como que abre una puertita, así, ¿verdad? Que se ve como solo esta parte. Y dice, es que nos dieron la orden de que usted no va a volver a entrar aquí, ni le podemos vender nada de licor. Entonces, en ese momento que yo me dicen eso en medio de la visión, yo entiendo que eso viene de parte de Dios. Me está diciendo que no, que ya las puertas para el licor para mí están cerradas, que no siga insistiendo. Entonces, lo entiendo, y de ahí en adelante dejo de tener esa ansiedad, dejo de tener eso, porque a veces pasaba tiempo y ni tomaba, pero digamos, me hacía falta por lo menos abrir la refri y ver unas cervezas ahí en la refri. Con que yo las viera estaba tranquilo.
Pero de verdad es que son cosas que no vale la pena, ¿verdad? Eso fue lo primero, ¿verdad? Necesitaba ser libre de eso antes de que yo siguiera haciendo algo más en mi vida. Bueno, antes de que se me olvide, ¿verdad? Y que es parte importante de comentarlo, ¿verdad? Que en medio de todo este proceso Dios usó mucho a mi esposa, porque mi esposa fue la que estuvo fuerte, estuvo firme, nunca me alcahueteó, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? En general, de que sí, no importa, ¿verdad? Y eso es algo que les quería decir, porque a veces nosotros decimos, uy, ¿cómo joven? ¿Verdad? Uy, esto, lo otro, ¿verdad? Pero es porque a veces no entendemos, ¿verdad? Lo que la gente quiere ver en nosotros, ¿verdad? Quiere ver lo que realmente somos. Si somos hijos de Dios, un hijo de Dios como tiene que ser, ¿verdad? O sea, ser cabeza del hogar, ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si somos de doble moral, es un problema muy grande. Para ese proceso de una conversión genuina, Dios me da otra visión, y es que es así como, sí, la anterior, pues, como se ve así en esa imagen. Esa es una imagen que busqué, pero algo así era que veía yo. O sea, veía como alguien que estaba así como en la orilla de algo, y había algo así como para abajo, y me llamaba y me decía, es que usted tiene que ir ahí, vaya ahí abajo. Pero fue así corto y yo me quedé dudando, no sabía qué era lo que pasaba. Para ese tiempo después se dio, creo que fue el primer retiro de varones que hubo aquí en Lluvia de Bendición, que fue en el año 2018. En algún momento de ese lapso, ¿verdad? De si voy, no voy, si voy, no voy, ¿verdad? Dios puso en mi corazón que esa visión era eso, que yo tenía que ir a ese retiro, que donde me estaban llamando ahí que yo fuera, era eso, ir al retiro. No entendía por qué. Eso, desde el momento en que yo llegué ese día, porque entramos viernes en la noche, el viernes en la noche Dios tocó mi corazón con una palabra. Aquí está don Roberto fue el que dio esa palabra esa vez, y esa palabra está en Segunda de Reyes. Vamos a leer dos pedacitos ahí, 5, 1 y 2, y después Segunda de Reyes 5, 9 al 15. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí era donde Dios me confrontaba, ¿verdad? Desde que yo me creía muchas cosas, estaba muy equivocado en muchas cosas, pero tenía esa lepra, ¿verdad? Tenía ese pecado interno, tenía esas cosas que necesitaba arrancar de mi corazón. Y entonces dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahorita vamos a pasar ahí del 9 en adelante. Los versículos que hay en medio es que la muchacha le dice que ella sabe de alguien que lo puede sanar, y se da algo por ahí. Veamos Segunda de Reyes 5, del 9 al 15. Entonces, y vino Naamán con sus caballos y con su carro.
¿Ustedes creen, hermanos, que ahí resalte que venía con sus caballos y con su carro? Y es porque sí, ¿no? Es porque era alguien que se valía también de lo que tenía. O sea, para él eran importantes las cosas materiales. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero ahí es donde a veces empieza la cabezonada de uno, muchas veces. Y dice, y se fue, Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. O sea, él, como se creía bastante, o sea, él que le hubieran mandado un recado no era así como lo que yo me merezco. O sea, yo me merezco que alguien venga y me atienda como tiene que ser, ¿verdad? Entonces de ahí es donde él se enoja, ¿verdad? Y dice: y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, veía por poco tener que meterse en ese río de ahí, ¿verdad? Dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Siguiente. Dice: mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿lo harías? ¿No lo harías? O sea, algo más difícil. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Ahí es, hermanos, donde yo entendí que yo necesitaba sumergirme en ese río de Dios de una vez por todas, esas 7 veces, y ser limpio de una vez por todas de esa lepra. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Dice: y su carne se volvió como la carne de un niño. Gloria a Dios. Y quedó limpio. Así me sentí yo, hermanos, en ese momento. Me sentí que quedé limpio, que se había cumplido que Dios tocara mi corazón y que yo entendiera realmente cómo tenían que ser las cosas en Dios. Y como les digo, o sea, en ese momento de ahí adelante hubo que seguir haciendo cambios. Hay otra historia completa, otro testimonio completo de cómo Dios restauró mi matrimonio. Y pero ya Dios me había sanado. Veamos la última. Ahí estaba yo en ese retiro de hombres 2018. Esto es parte, hermano, de cómo Dios ha estado en medio de mi vida, ¿verdad? Muchas veces, aunque no fui consciente de Dios, pero Él siempre estuvo ahí, era yo el que no estaba. Y esto sería como lo que tengo para ustedes. Si quisiera que escucháramos esta canción, y si alguien en esta mañana necesita que Dios lo sane, que Dios le quite esa lepra, si queda algo ahí aún,
Hoy es el día. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy esclavo. Gracias, Yo Señor. soy hijo. Soy tu hijo. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy esclavo del alcoholismo. Ya no soy esclavo de las malas conversaciones. Ya no soy esclavo de las malas conductas. Soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. yo soy Padre, hoy te pedimos, Señor, si hay alguien ahí, Señor, tú conoces los corazones que necesitas, Señor, en esta mañana entregarte un área, Señor, que ha sido difícil. Hoy se lo entrega al corazón. Te decimos, Señor, ayúdame. Quiero dejar de ser esclavo de esas cosas que me atan. Quiero ser sano y quiero ser libre. yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado Gracias. Póngase de pie, hermano. por canciones Gracias. de libertad. Extienda sus manos así.